Gracias al equipo de adoración. Antes de la lectura de esta mañana del sermón, gustaría hacer un anuncio. Este miércoles es la próxima noche de equipamiento y miércoles va a ser este semestre estamos en una serie sobre por qué los cuerpos físicos importan en una cosmovisión cristiana. Y es un tema con muchos tópicos. Y este miércoles vamos a estar hablando de la aborción. Es un tema muy sensitivo, pero les estamos invitando a que vengan y escuchen. No queremos decirles esta es la respuesta, pero lo que queremos decirles es cómo llegamos a estas respuestas y para que ustedes puedan tener la manera de cómo hablar con otras personas de este tema. Y le prometemos que vamos a tener un espacio seguro y amable para aquellos que no estén de acuerdo. Vamos a tener actividades para los niños y cuidados para los niños. Este miércoles a las 6:30. Ahora vamos a Hebreos 11, capítulo 11, versículo 31. En la Biblia azul es frente de ustedes, estamos en la página 1009. Hemos estado estudiando el libro de Hebreos y el pastor Paul ha estado dando algunos temas del libro de Hebreos y un domingo yo vengo y hablo de uno de ellos. Pongámonos de pies para leer el Hebreos 11:31. Escuchemos la palabra de Dios en Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pueden tomar asiento y tomen unos minutos para reflexionar en la palabra de Dios. Les voy a enseñar una palabra esta mañana, la palabra es anáfora, ANAFORA. La anáfora es un recurso retórico utilizado para hablar en público. Es cuando las mismas palabras se repiten al comienzo de una oración una y otra vez, lo que le da énfasis al tema que se está hablando. Un ejemplo famoso es el discurso de Martin Luther King, Tengo un sueño. Él no dijo, tengo un sueño una sola vez, lo dijo 8 veces en su discurso, lo que lo hace memorable. Esto es porque es una anáfora. Otro discurso conocido, anáfora, es de Winston Churchill, que dice, defenderemos nuestra isla, lucharemos en las playas, lucharemos en los campos, lucharemos en los campos y las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos.
Esto es otro discurso muy efectivo y muy reconocido. ¿Por qué hablamos de esto de esta mañana? Para recordarnos de que muchos eruditos creen que el libro de Hebreos es originalmente un sermón que fue escrito, y entonces cuando hablamos del escritor de Hebreo, el libro de Hebreo entonces es un gran ejemplo de cómo podrían haber sido los sermones de la iglesia primitiva. Y en el capítulo 11, este predicador está usando el recurso retórico de anáfora. Si lo lee el capítulo 11, usted ve cómo él dice anáfora: por fe Abel, por fe Enoc, por fe Noé, por fe Abraham, por fe Moisés. Y puedo imaginarme que este es el culminante retórico de todo el sermón. Cuando el predicador comienza a predicar, todo su retórico de todo este sermón habría dado escalofríos estando allí. Y cuando el predicador llega al final de esta repetición por fe, ¿a quién esperaría usted que nombraría? Porque él usa esta anáfora una y otra vez. Por fe, cuando él llega al final de esta repetición, usted esperaría que él nombraría a alguien muy importante. Alguien de quien usted querría tener su póster en su pared. O tal vez a alguien como el rey David. Pero no es esta persona quien él usa. La última persona que él usa como en esta fórmula es Rahab. Esto fue algo inesperado para este discurso, para esta congregación. Por eso el punto de este discurso, de este sermón, es la vida de Rahab. Es que Dios utiliza a personas inesperadas para llevar a cabo su plan imparable. Entonces, el sermón de esta mañana responderá a dos preguntas principales. Una, ¿quién fue Rahab? Y dos, ¿qué podemos aprender de la fe de Rahab? Rahab es una candidata inesperada, y la segunda es que ella es una mujer. Las mujeres no solían ser consideradas heroínas en el mundo antiguo. Si ustedes recuerdan, Sara es mencionada en el libro de la fe, pero Sara era la esposa de Abraham. Y luego llegamos aquí a Rahab, que es una mujer. Y para una congregación cristiana que están oyendo este sermón, esto hubiera sido algo increíble. Cuando Jesucristo apareció en la escena, una oración común entre los hombres judíos era: gracias, Señor, porque no me hiciste gentil, ni esclavo, ni mujer. Ahora, por supuesto, ellos no tuvieron esa oración de las Escrituras, sino que vino de la tradición de los rabinos. Entonces, esto es digno de mencionar porque el cristianismo llegó y trató a las mujeres con dignidad como el mundo antiguo nunca antes había visto. De hecho, una de las mayores críticas de los creyentes, de los no creyentes hacia la iglesia primitiva, era que la iglesia estaba llena de mujeres. De hecho, 2/3 partes de la iglesia del siglo II eran mujeres. Y hay un gran artículo de Michael Kruger sobre este tema.
Por lo tanto, elevar a las mujeres, a los gentiles y a los esclavos era una marca registrada del cristianismo, pero predicar esto a una audiencia judía antigua habría desafiado algunas suposiciones culturales. Entonces, Rahab no es solo una mujer, también es una gentil. Strike 2, de acuerdo a esta antigua oración judía. Una mujer gentil. Y ella no era solo una mujer gentil cualquiera, era una cananea. Y el pueblo cananeo en el Antiguo Testamento era un pueblo malvado y brutal, tanto así que Dios aniquiló a toda esta nación. Y tal vez algunos estén retando aquí que Dios hizo un tipo de limpieza étnica en el Antiguo Testamento, pero está claro que los cananeos no son juzgados por su etnicidad, sino que son juzgados por su maldad. Y el hecho mismo de que Rahab sea salva es prueba de que esto no fue un juicio étnico, si no Rahab no hubiera sido muerta junto con ellos. Así que Rahab es una pagana, una gentil y una mujer. Pero lo más sorprendente es que Rahab era una prostituta. Es posible que aunque no lo sepamos con certeza, que su prostitución pudiera estar relacionada con la adoración del dios cananeo de la fertilidad. De hecho, algunos rabinos se sintieron avergonzados por la inclusión de una prostituta y trataron de hacer un caso, de argumentar que la palabra de prostituta también podría significar un anfitrión o una persona que cuida de el posadero. El problema con esto es que cada vez que se usa la palabra en las escrituras se refiere claramente a una prostituta. Así que cuando el predicador habla a su audiencia hebrea, les recuerda Rahab, la prostituta. ¿Cuál es la importancia de esto? Rahab nos muestra que absolutamente nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No hay nadie a quien Dios no puede salvar. No hay nadie a quien Dios no esté dispuesto a salvar. Y siempre que Dios salva a alguien, su gracia siempre es inmerecida. Cuando Dios salva a alguien, por definición, esa gracia es algo inmerecida, es algo que no nos merecemos. En otra manera de decir esto es que la gracia de Dios es escandalosa. Queriendo decir que alguien como Rahab, que no merecía esta gracia de Dios. Este es el punto mismo de la gracia. Es gracia escandalosa. Un chequeo del corazón para nosotros mismos. ¿Te sientes cómodo con el escándalo de la gracia de Dios? ¿Te das cuenta que el hecho de que te salvara fue escandaloso? ¿Estamos cómodos con eso? Rahab es importante para aquellos que se sienten avergonzados de su historia sexual. Algunos de nosotros hemos tomado decisiones de las que realmente nos arrepentimos. Y esas decisiones han afectado nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestros matrimonios. Algunos de nosotros estamos estancados en pecados sexuales.
y nos preguntamos si Dios nos podría limpiarnos y aceptarnos. Si este eres tú, te sientes atrapado y te estás echando hacia atrás. Mira a Rahab y piensa. Mira lo que Dios hizo con ella. Mira lo que Dios hizo con Rahab. Dios la salvó. Y no solo la salvó, sino que la cambió. Rahab no siguió siendo una prostituta. Después de conocer al Señor, ella era una ex prostituta. Dios la transformó. Y entonces cuando el predicador está hablando del Rahab, él está hablando de, mira lo escandaloso que es la gracia de Dios, que salvó una miserable como Rahab y salvó a un miserable como yo. Y no solamente él salvó a Rahab y la puso a un lado, él la salvó para incluirla enteramente en su pueblo. Y Rahab está incluida en la genealogía de Dios. ¿Sabías que Rahab está en la genealogía que conduce a Jesús? Rahab es la tartara abuela de Jesús. Y no hemos todavía hablado de toda la historia de Rahab. Así que si estás aquí esta mañana y piensas que Dios no te puede usar, que Dios no te puede alcanzar, mira, Rahab, no podemos pecar más allá de la gracia de Dios. La segunda pregunta es, ¿qué podemos aprender de la fe de Rahab? Para esto, echemos un vistazo más cerca a la historia de Rahab. Por favor, vamos a Josué capítulo 2. El contexto aquí es que Moisés ha muerto y ahora Josué es el líder del pueblo hebreo. Y el pueblo está casi en la tierra prometida después de vagar por el desierto durante 40 años. Y por su último obstáculo es Jericó, una fortaleza de una ciudad rodeada por murallas gigantes. Entonces Josué envía 2 espías a la ciudad de Jericó y estos 2 espías terminan en la casa de Rahab. Leemos Josué 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que 2 hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto,
ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué hizo Rahab? ¿Qué aprendemos de Rahab hoy? Aprendemos dos cosas. Que ella temía a Dios. No sabemos exactamente cómo Rahab vino a ser creyente, pero ella oyó acerca de Jehová antes que los espías llegaran a su puerta. Ella escuchó lo que él había hecho a Egipto y a las otras naciones que se oponían a Israel. Ella dijo, y cuando lo oímos, en el versículo 11, y cuando lo oímos nos desmayó el corazón, y no quedó espíritu en ningún hombre por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba y abajo en la tierra. Entonces vemos que Rahab había oído del poder de Jehová, y ella está convencida de que es verdad. Y esta verdad la aterroriza. El pastor Paul mencionó hace unas semanas cómo el temor de Dios es algo que falta en nuestra cultura. E incluso falta en muchos cristianos. No tenemos este temor de Dios. Pero este temor no falta en Rahab. Y porque Rahab sabía que el juicio de Dios se acercaba, en lugar de tratar de poner a Dios de su lado, se somete esencialmente al lado de Dios. Esto es lo que significa temer de Dios. Él no trata de manipular a Dios y convencer a Dios de ponerse de su lado. No, ella se rinde y se pone al lado de Dios. Es lo que esencialmente ella dice en los versículos 2 y 13. Y ella quiere que toda su familia sea salva y esté del lado de Dios. Ella quiere que todos vengan a recibir refugio en Dios. Un comentarista dice que esta es la evidencia de la verdadera fe. Rahab no se contenta con la creencia correcta, sino que tiene una necesidad desesperada. La fe salvadora no se limita a creer las cosas correctas acerca de Dios, sino que la fe salvadora busca refugio en Dios. Ella sabe que lo único que puede salvarla de el juicio de Dios es la gracia de Dios. Y esta es una parte clave de lo que es tener temor de Dios. Mark Cranich estaba hablando con él unas partes de su testimonio. Y él me dijo que escuché versiones del Evangelio millones de veces y nunca tuve sentido para mí. ¿Y por qué? Le pregunté. Me dijo, porque fue solo como un seguro contra incendios. Solo cree que Jesús y la forma en que vives tu vida realmente no importa. Así que le pregunté qué cambió. Finalmente escuché una presentación del Evangelio que decía, si Jesús es quien dice que es, entonces la respuesta correcta es inclinarse.
La respuesta correcta es someterse a su señorío. Cuando Dios nos da su gracia inmerecida y su misericordia, entonces hace este elemento de someternos, de sumisión. Ese es el temor de Dios, es reconocer que Dios es justo y yo no merezco su justicia. Es cambiar de la manera en que íbamos y unirnos al camino de Dios. Así que Rahab temió a Dios. Segundo, ella amaba a la familia de Dios. Y esto no es solamente una historia de amor y de amar a la familia de Dios, al pueblo de Dios. En el capítulo 2 vemos que 2 espías israelitas aparecen en la puerta de Rahab. Qué cosa terrible que pase. ¿Cuál sería la probabilidad? Entonces Rahab oye hablar de Jehová algún tiempo antes de esto y ella cree. Y de la nada, estos 2 adoradores de Jehová llegan a su puerta. Ahora piensen qué podría haber hecho Rahab en estos momentos, cuando llegan estos 2 hombres a su puerta. No parece que ellos estuvieran ahí mucho tiempo. Ella podía tomar varias decisiones. Ella podía arriesgarse a la muerte o podría jugarlo, podría salvar su propia vida o arriesgar su propia vida a la muerte por protegerlos a ellos. Pero ella sabía en lo profundo de su corazón que si el Dios de ellos iba a ser su Dios, su pueblo tenía que ser su pueblo. Ella sabía que una religión individualista privada no era una opción para ella. Ella decía que si ese pueblo era el pueblo de Dios, ellos tenían que ser también el pueblo de ella. Recuerda cuando hablamos de Moisés, por fe Moisés eligió ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar los placeres fugaces del pecado. Rahab hace lo mismo aquí. Ella elige sufrir por el pueblo de Dios. Cuando llegue a la persecución, no solamente se pondrá a prueba tu amor de Dios, sino que también se pondrá a prueba tu amor por el pueblo de Dios. Entonces, para aquellos de nosotros que nos identificamos como cristianos, decimos, Dios es mi Dios. Pero pregúntese, ¿es el pueblo de Dios su pueblo? ¿Tus amistades más cercanas son con otros cristianos? ¿Con aquellas personas que tenemos amistades son creyentes? ¿Aquellas personas con las que estamos dispuestos a sufrir son también nuestros creyentes? Esto es algo crucial para los estudiantes de universidad, para los estudiantes de high school. Tenemos que unirnos con otros creyentes con los que podemos depender y saber que tenemos más en común con ellos. Y esto es lo que sabía Rahab, que tenía más en común con estos espías israelitas que con los cananeos que había conocido toda su vida. Una pregunta que se hace mucho acerca de Rahab es que si estuvo bien que ella hubiera mentido.
vinieron los judíos, vinieron los soldados a su puerta y ella dijo, cuando le preguntaron si están aquí los espías, ella dijo, no, no están aquí. Entonces, vengamos a un ejemplo más moderno de esta pregunta. Imagínese que vive en Alemania nazi y escondes judíos en tu casa. Y si la Gestapo viene a tu casa y te pregunta, ¿hay judíos aquí? ¿Está bien que mientas y digas, no, no hay judíos aquí? Se pueden encontrar teólogos sólidos que caen en ambos lados de este debate, pero yo entiendo a caer en la respuesta principal, que es que estaba bien que Rahab mintiera porque mintió para salvar vidas de hombres malvados. Y el mandamiento de preservar vida es un mandamiento más alto, más grande. O sea, ella no mintió para proteger su vida. Ella mintió para proteger la vida de las otras personas. Pero usted puede hacer su propia investigación acerca de esto y llegar a su propia conclusión. No importa, lo importante aquí es la fe de Rahab. El punto de esta historia es la fe de Rahab. Habría sido noble que Rahab protegiera a los espías una vez y luego los enviara a su alegre camino. Pero ella no hace eso. ¿Qué hace ella? Ella quiere que su familia se una a la familia de Dios. Y quiere ser una comunidad con ellos. Recuerde el libro de Ruth, cuando Ruth le dice a Noemí, a donde tú vayas yo iré y donde tú te alojes yo que me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa es la esencia de lo que Rahab está haciendo aquí. Rahab lo dejó todo por unirse a la familia de Dios, pero dejarlo todo no es difícil cuando te das cuenta de que tus viejas costumbres, tu vieja gente y tu vieja ciudad van a ser juzgados. Entonces, en el capítulo 6 de Jueces, después de la caída de los muros de Jericó, toda la ciudad es aniquilada, excepto Rahab y su familia. Y ella vivió el resto de sus días en Israel, donde Dios la incorpora a la genealogía que conduce a Jesús. Entonces, mientras venimos a la conclusión de este sermón, no puedo dejar de imaginarme que si viene una prostituta gentil a su iglesia, tiene una cultura muy diferente al resto de la congregación. ¿Qué sería? ¿Cómo sería esto si ella entrara aquí a esta congregación? Conociendo la congregación aquí, creo que la tratarían bien. Recuerdo la historia de Matt Chandler. Estaba sentado él al lado de una madre en la escuela y Matt comienza a tener una conversación con esta mujer que tenía una historia extensa, tenía todos sus hijos, no había estado casada. Y él comenzó a tener una conversación con ella y la invitó a la iglesia. Y al final de todos los cánticos, el pastor comenzó diciendo,
Hoy les voy a hablar de sexo. Y les da una rosa y les dice, quiero que huelan esta rosa y se miren esta rosa. Y Chandler, que había invitado a esta mujer al sermón, se sentía avergonzado. Y ya cuando la rosa había llegado a manos de Chandler, ya la rosa había estado marchitada. Y el punto del sermón del pastor era, ¿quién quiere esta rosa ahora? Y Chandler estaba enojado y tomó todo para él no pararse, para Chandler no pararse. Él estaba indignado y es- en su mente él quería decir, Jesús quiere la rosa. Jesús todavía ama esta rosa. Este es el punto del Evangelio. Este es el punto del Evangelio. Jesús quiere esta rosa. Jesús ama esta rosa. Delante de los ojos del mundo, Rahab hubiera sido una persona rechazada, pero esta era la persona exactamente a quien Dios quería. No hay nada, no hay examen que tienes que hacer, no hay nada que tienes que pasar. Dios te quiere como estar como eres. Dios, tu gracia es asombrosa, escandalosa. Tú salvas gentes que nosotros pensamos que no pueden ser salvadas. Y tú nos llenas con tu gracia asombrosa. Ayúdanos a estar más alertas de tu afección hacia ellos. Ayúdanos a amar a ti. Amén.